El tren avanzó a trompicones, con un chirrido ensordecedor, su carrocería metálica crujiendo como si conociera el oscuro secreto que guardaba. Los pasajeros permanecían sentados, ajenos a la mano invisible que, poco a poco, cerraba su garra sobre sus destinos. Félix Arite se quedó al borde de la sala de máquinas, con la mente acelerada. Lo que había comenzado como un simple misterio, se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Alguien, o algo, estaba usando el tren para desaparecer gente y, lo único más aterrador que lo desconocido, era la máquina que lo estaba ejecutando. A Félix Arite no le quedaba ninguna paciencia para la idiotez. No después de pasar 21 días agotadores persiguiendo a un ladrón de joyas que se deslizó a través de Londres como humo, desapareciendo en el murciélago de sus pubs más malos y reapareciendo como un fantasma en los espejos agrietados de los puestos de baño de cuero. Estaba cansado, de los huesos, del alma, y a un latido de estrangular a la siguiente persona que respirara en su dirección. Todo lo que quería era un momento de paz, un asiento suave, un sándwich que no hubiera sido tocado por el crimen o el caos, y tal vez, un bolsillo de silencio, donde nadie conspirara para apuñalarlo en las costillas. Es por eso que la partida de medianoche del Belfort Express se sintió menos como un tren de lujo, y más como una línea de vida colgando de los cielos, con sus accesorios dorados, muebles de terciopelo y promesas de elegancia susurradas, irradiaba la única cosa que Félix anhelaba por encima de todo el orden. Mientras subía a bordo, el portero apenas enmascaró su disgusto. Sus ojos se deslizaron sobre la gabardina de Félix, batida maltratada, la línea sombría permanente de su boca, y el aura de alguien que había visto demasiados cuerpos en demasiados callejones. ¿Primera clase, señor?, preguntó el portero, con un escepticismo afilado como una cuchilla, como si Félix hubiera tropezado con un mundo paralelo. A menos que tenga la cabaña de un detective al lado de la sala de carbón, murmuró Félix, cepillando con un movimiento cansado su sombrero, antes de que el hombre pudiera convocar más juicio. En el interior, el Belfort Express brillaba como una lámpara de araña girada al revés, abrasado a un brillo, y las alfombras, lo suficientemente lujosas como para ahogarse, y los pasajeros, envueltos en seda y en importancia propia, bebiendo té como si fuera agua bendita. Cuando Félix pasó por el coche-restaurante, los fragmentos de conversaciones silenciosas flotaron en el aire como advertencias susurradas. Simio experimental. Nunca antes, Harold fue un tonto por traer esa cosa a bordo. Félix no se detuvo, pero el instinto de su detective archivó las palabras, grabándolas debajo de su fatiga. Momentos después, se derrumbó en su compartimento como un hombre que se instala en el ojo de una tormenta, tirando de su sombrero y rindiéndose al ruido rítmico del tren, una canción de acero y sombras. Pero la paz no duró, nunca lo hacía. Un grito atravesó el carruaje como un cuchillo irregular, áspero, crudo y lleno del tipo de terror que no se puede falsificar. Félix estuvo de pie en un suspiro, moviéndose a través del corredor como una sombra. Los pasajeros se asomaban desde sus puertas, dibujados por el miedo y la curiosidad, mórbida, sus caras, pálidas, sus ojos, muy abiertos. El sonido había venido del compartimento 7. Un grupo de equipaje de lujo fuera de la puerta insinuaba a un ocupante rico, y el nombre Madame Burgar había sido mencionado al pasar anteriormente, su presencia tan opulenta como su perfume. El director llegó, jadeando, sacudido, tocando con las llaves como si la cerradura en sí se resistiera a él. «Madame Burgar, ¿está ilesa?», preguntó. El silencio respondió. La llave giró, la puerta se abrió, el compartimento estaba vacío, sin sangre, sin lucha, solo un abrigo,
arrojado descuidadamente a través del asiento. Un vaso de champán medio bebido, aún desanimándose delicadamente, y el sentido inconfundible de que alguien había estado allí momentos antes y entonces, ya no estaba. Los pasos de Félix fueron lentos, deliberados, cuando entró. El aire olía débilmente a jazmín, y a algo más, algo metálico. El asiento estaba cálido. Ese hecho, solo gritaba que la desaparición había ocurrido en el último minuto, y entonces lo vio una pequeña mancha negra, aceitosa, en el pestillo de la ventana, intacta por el conductor o cualquiera de los espectadores reunidos. Félix se agachó, las yemas de sus dedos la rozaron, frotándola entre sus dedos, mientras un rastro extraño llamaba su atención: vapor, rizándose a lo largo de las tablas del piso como serpientes espectrales, se bafareciendo en el frío. La ventana en sí estaba bloqueada desde el interior. No había salida, sin embargo, ella se había ido. Diría que salió a fumar, murmuró Félix, pero creo que habría usado la puerta para eso. Sus ojos se entrecerraron. Esto no fue una desaparición, fue una actuación, una diseñada con precisión, teatralidad, y suficiente extrañeza como para doblar la realidad. El director ya estaba tratando de pacificar a los invitados con palabras huecas, el tipo de garantías guionadas que no significaban nada, pero Félix no estaba escuchando, estaba calculando. Lo que había sucedido aquí no fue espontáneo, fue orquestado, y alguien, en este tren, estaba tirando de las cuerdas. Sus hombros se cuadraron, y su estómago gruñó con hambre e irritación. Demasiado para el sándwich. Por la mañana, el tren zumbaba como una colmena golpeada con un palo. El coche comedor estaba lleno de tensión. Los pasajeros susurraban en tonos teatrales, girando historias de fantasmas sobre desayunos a medias. Lo juro, vi vapor que venía de debajo de su puerta, dijo una mujer, con los ojos muy abiertos de miedo y deleite. Es el asesino fantasma, te digo, murmuró otro. Félix no dijo nada, pero en su interior, algo había hecho clic, algo sobre ese vapor, esa mancha, esa ausencia total de señales de escape. No fue solo una desaparición, fue un acto de apertura. El espectáculo había comenzado, y alguien, a bordo del Belfort Express, estaba convirtiendo el asesinato en un espectáculo, envuelta en un abrigo de piel pesado, más apropiado para una expedición ártica que para un viaje en tren de lujo. Una anciana se inclinó hacia Félix y susurró, con calma desconcertante: es el fantasma, querido. Los lleva cuando el vapor se eleva. Félix, que había alcanzado el borde de su tolerancia por las historias de fantasmas, en algún punto alrededor de las 2 de la mañana, dejó escapar un resoplido fuerte. Correcto, fantasma asesino. ¿Se deja adivinar? Su sarcasmo le ganó una mirada dura de un portero cercano, una mirada que prácticamente gritaba: lamentarás burlarte del fantasma. Félix suspiró, pellizcó el puente de su nariz, y murmuró en voz baja: maravilloso, estoy a una rodilla de embarcaciones con fuerza de vapor. ¿Qué sigue? Una presentación con los trozos de boleto. Empujó sus manos en su abrigo, y marchó hacia los compartimentos de los pasajeros, resignado a la sombría tarea de entrevistar a testigos que parecían competir por la teoría más absurda. El primero fue un hombre nervioso, con gafas redondas, y el entusiasmo sin aliento de alguien que nunca había sido tomado en serio en su vida. Escuché tararear, exclamó, como abejas, enojadas. Félix parpadeó. ¿Ves?, repitió, con el lápiz flotando sobre su cuaderno. Sí, absolutamente repleto de amenaza. Félix tachó la nota antes incluso de terminar de escribirla. La próxima entrevista no fue mucho mejor. Una mujer bien vestida del compartimento 9 se inclinó como si fuera a revelar un secreto sagrado. No escuché abejas, dijo, con los ojos brillando,
pero definitivamente olí humo. Félix se animó, finalmente algo castigado. ¿Podría decir de dónde vino? Ella asintió solemnemente. Oh, sí, del baño. Las esperanzas de Félix se elevaron un nivel. Vio algo más. Ella se inclinó más cerca. Creo que el fantasma puede haber comido algo malo, posiblemente pescado. Félix la miró durante un largo momento antes de salir, a mitad de la oración. El absurdo solo se intensificaba con cada entrevista. Un hombre insistió en que el fantasma llevaba un sombrero. Otro afirmó que portaba un maletín. Genial, murmuró Félix. Un fantasma con un horario de 9 a 5. Y un informe de gastos. Frustrado, decidió explorar la parte trasera del tren, donde las sombras se volvían más densas, y los susurros desaparecían. Fue entonces cuando lo vio, el vagón que nadie mencionaba. No tenía letreros, ni lujos, solo un coche negro mate que se aferraba al final del tren como un secreto. 2 guardias flanqueaban la puerta, rígidos como estatuas en abrigos largos. Caballeros, dijo Félix, asintiendo con falsa alegría. ¿Les importa si doy un paseo? El guardia más alto no parpadeó. Sí, nos importa. Vamos, ahora, sonrió Félix. Prometo no manipular su trampa experimental atrapa fantasmas limpiadora de vacíos las. El bigote del segundo guardia se agitó. Yo estoy bromeando, principalmente, que arego Félix. Los pasajeros no están permitidos, dijo el más alto con firmeza. Por supuesto, murmuró Félix, retrocediendo con las manos levantadas, pero apostaría 5-1 que, lo que sea que esté ahí dentro, se está comiendo a nuestros invitados. Los guardias compartieron una mirada nerviosa, labios apretados, pero no dijeron nada. Muy bien, dijo Félix, alejándose. Así que está sucediendo, y simplemente fingimos que no. Antes de que pudieran responder, otro grito atravesó el tren como una sirena. Félix corrió de regreso al salón, donde los pasajeros se apiñaban alrededor del compartimento 12 pute. La puerta no se movía. El director llegó, forcejeando con las llaves como si estuvieran cubiertas de aceite. ¿Cerrada desde adentro, supongo?, preguntó Félix, sin pensar. El director le lanzó una mirada, pero no respondió. Cuando la puerta finalmente se abrió, reveló un eco escalofriante de la escena anterior sin pasajeros, sin lucha. Solo un débil rastro de hollín negro sobre la exuberante alfombra, y vapor curvándose como un fantasma en el aire, evaporándose lentamente. Félix entró, pasó un dedo por el hollín y murmuró: a este paso, estoy medio convencido de que este tren es carnívoro. A medida que los murmullos detrás de él se volvieron más intensos y temerosos, Félix supo una cosa con certeza sombría. Lo que sea que estuviera ocurriendo aquí, no era un simple inquietante, era un diseño, una ilusión meticulosamente ejecutada para doblar la razón y la realidad, y si no descubría pronto cómo funcionaba, el Belfort Express llegaría a su parada final, sin nadie a bordo para contar la historia. Félix apenas había dejado escapar un gemido por las abejas y la indigestión fantasmal, cuando un suave susurro en la puerta lo alertó. Un sobre sin marcar se deslizó por debajo, como una amenaza silenciosa surgida de las sombras. Se agachó para recogerlo, rasgándolo sin ceremonia. El papel interior estaba arrugado, y olía ligeramente a aceite y hollín. Manténgase alejado de él, detective, o será el próximo. Una sonrisa lenta se curvó en el rostro de Félix. Ahora eso es más parecido, murmuró, guardando la nota en su abrigo, como si fuera una carta preciada de un viejo amigo. Aún sonriendo se recostó en su asiento, murmurando: la próxima vez, voy a tomar el autobús. Pero el descanso era una mentira, y el sueño no tenía lugar aquí. No cuando las amenazas llegaban dobladas y crípticas, no cuando las puertas cerradas ocultaban verdades prohibidas. Félix temía una regla,
Cuanto más decidida era una persona en mantener cerrada una puerta, más decidido debía estar él en abrirla. Y una amenaza de muerte. Esa era prácticamente una invitación grabada. El tren siseó bajo él, como un ser vivo mientras se ponía de pie y avanzaba por el corredor. El suave chasquido de sus botas amortiguado por la alfombra de terciopelo. El vagón fantasma se alzaba al final, aún negro mate, aún siniestro, pero ahora sin vigilancia, ya fuera por descuido o por algo peor. La fortuna favorece al idiota, murmuró Félix, arrodillándose junto a la cerradura. Desde su bolsillo, sacó a su compañero más leal, una horquilla torcida, tomada de un café meses atrás, ahora más confiable que la mayoría de los amigos. Requirió delicadeza, un poco de susurros de soborno a los engranajes, y una muy silenciosa maldición. Pero finalmente, la cerradura suspiró. Quijar del Avery vibraba con tensión estática, del tipo que zumba en los huesos y pica en la piel. Esto no era un vagón, era una catedral de caos, un sueño febril steampunk, con cables de cobre enredados como enredaderas y máquinas que parpadeaban, pitaban y arrojaban pulsos de luz extraña. En el centro, se encontraba una monstruosidad que podría haber sido un generador, un reactor, o tal vez el sistema nervioso de un dios, un núcleo giratorio de energía azul brillante, que palpitaba como un corazón atrapado en latón y vidrio. Félix dio un paso al frente, hipnotizado. Esto, parece que podría colapsar las leyes de la naturaleza, por accidente, o a propósito, susurró. Una garganta se aclaró detrás de él. Félix no se giró. «Quíame adivinar. Aléjate de la máquina», dijo, exasperado. «Sí, en realidad», respondió una voz temblorosa. Al girarse, Félix se encontró cara a cara con un hombre que parecía un bibliotecario nervioso, forzado a vestir el uniforme de un ingeniero, delgado, pálido, y abrazando una llave inglesa como un niño a una manta de seguridad. «El nombre es Albert, ingeniero asistente», tartamudeó. «Y no está permitido estar aquí». Félix levantó una ceja. «Y sin embargo aquí estoy». Curioso cómo se rompen las reglas tan fácilmente. Cuando alguien desaparece cada 2 horas, Albert parecía querer desaparecer él mismo. Se supone que debe generar energía limpia, eficiente. Félix lo interrumpió, rodeando la máquina como si pudiera hablarle con la mirada. «Hemos visto senderos de vapor, manchas de hollín, sin cuerpos. Esto no es solo fallecer, ¿verdad? Se alimenta». Albert palideció. No se suponía que hiciera eso, solo estábamos probando los límites. Teóricamente, intentando aprovechar el paralelo. Su voz se desvaneció. «¿Paralelo a qué?», exigió Félix. «Mundos, dimensiones, almas». Albert solo lo miró. La máquina pulsó nuevamente, más brillante esta vez, algo bajo y gutural, resonó a través de las tuberías. Félix dio un paso atrás, repentinamente consciente de que el aire en la sala se había vuelto más pesado, como si la máquina los escuchara. «Felicitaciones», murmuró Félix. «No construiste un generador, construiste una puerta». Y en algún lugar, detrás de las bobinas de latón, algo se movió. El silencio a bordo del tren no era solo quietud, era el tipo de silencio que se instala en los huesos, que hace que cada crujido de metal y bocanada de vapor suene como el susurro de algo escondido fuera de la vista. El detective Ryan Cross se sentaba en su compartimento, el tenue resplandor de la luz superior, lanzando sombras largas y temblorosas sobre las paredes. En su mano, una pequeña nota, doblada toscamente resbalada bajo su puerta cuando nadie miraba. «Manténgase alejado de la máquina, o será el próximo». Ryan sonrió y metió la nota en el bolsillo interior de su abrigo. «Finalmente», murmuró para sí mismo, «alguien recuerda enviar al detective una advertencia adecuada». Afuera, el tren siseó y gimió como una criatura inquieta.
La mayoría de los pasajeros estaban dormidos o fingían estarlo, esperando que las pesadillas los pasaran si se quedaban lo suficiente. Pero Ryan, que había retrocedido más secretos de los que podía contar, no estaba dispuesto a dejar que éste se fuera a la noche. Se metió en el corredor, produciendo una horquilla antigua, que una vez encontró en el baño de un café embrujado, y lo usó para elegir el bloqueo del carro restringido. Con un clic suave, la puerta se abrió, revelando un espacio que se parecía menos a un tren de lujo y más a un portal en el laboratorio de algunos locos. Los cables serpenteaban en el piso como venas, los medidores parpadeaban con presión fluctuante, y en el centro se encontraba la máquina, una intrincada maraña de tuberías de latón, bobinas de zumbido y un núcleo azul pulsante que brillaba como el latido de algo vivo y observando. Ryan se agachó junto al núcleo, sus ojos se estrechaban. La luz era hipnótica. Por un latido, pensó que vio algo, la débil impronta de una mano presionando desde el interior del vaso. Un escalofrío frío se arrastró por su columna vertebral. No, murmuró, enderezándose rápidamente. No, no, y absolutamente no. Detrás de él, una garganta se despejó. Ryan se volvió para ver a un hombre pálido, y sosteniendo una llave como un sacerdote agarra una cruz. ¿Debería decir algo, o simplemente adivinarás? El hombre dijo nerviosamente. Déjame adivinar, ¿eres el ingeniero asistente? Ryan preguntó. El hombre asintió, al ver, Ser Rauto. Ryan le dio una sonrisa torcida. Bueno, Albert, tienes un juguete infernal aquí. La cara de Albert se volvió aún más pálida. No se suponía que fuera así, susurró. No está funcionando bien. Algunos de nosotros queremos cerrarlo, pero los inversores, los que financian todo esto, no nos dejarán. Ryan se acercó, porque piensan que es el futuro, ¿verdad? Ciudades impulsadas, riqueza ilimitada. Albert asintió lentamente, pero está haciendo algo más, algo mal, está desgarrando las cosas, a la realidad. Ryan levantó una ceja. Efectos secundarios, como vaporizar a los pasajeros, y dejar atrás las huellas humeantes. Albert no dijo nada, no tenía que hacerlo. Su cara habló, prometiendo que no tocaría nada. Ryan se volvió para irse. Mientras caminaba por el corredor, se detuvo a las afueras del auto fumador. Voces bajas se filtraron a través de la puerta ligeramente entreabierta. La máquina funciona exactamente como se planea, dijo una voz con firmeza. No seas absurdo, espetó otro. Es inestable. Ya hemos perdido a 3 personas. Ryan se inclinó más cerca, conteniendo la respiración. Eso es irrelevante. El experimento debe continuar. No importa el costo. Ryan exhaló en silencio, su expresión girando. Perfecto, murmuró. Han alcanzado oficialmente la etapa de Ignore the Bodies. De vuelta en su compartimento, Ryan se derrumbó en su asiento, y pasó una mano por su cabello. Así que veamos, dijo a nadie. Una máquina que podría estar comiendo personas, un puñado de locos ricos que fingen ser dioses, y un ingeniero asistente a un ataque de pánico lejos del desmayo. Desde el asiento opuesto, el señor Uskers, un gato callejero enojado, que Ryan había adoptado involuntariamente en un caso anterior, salió de un maullido bajo e irritado. Exactamente, asintió Ryan, completamente normal, pero debajo del sarcasmo, lo sintió, algo se estaba construyendo, algo que siseó en las tuberías, susurró en las luces parpadeantes, y no dejó nada más que vapor y la débil impronta de una mano humana. Ryan Cross estaba comenzando a pensar que el Belfort Express era menos un tren de lujo, y más una pesadilla más rápida con ventanas pulidas. Cuando el tercer pasajero desapareció, el auto comedor se sintió como el conjunto de una llamada de casting de la historia fantasma. La gente susurró sobre su té, saltó a sus reflejos,
y trató su equipaje como si pudiera brotar las piernas y alejarse. Las teorías volaron, criaturas de la mano, rieles embrujados, maldiciones de la maquinaria antigua. Cuando Ryan pasó una mesa, una mujer mayor extendió la mano, y se agarró del abrigo. «Detective», susurró, con los ojos muy abiertos. «Lo vi, el fantasma». Salió del vapor y flotó por el corredor. Y Alia se detuvo. «¿Flotó?» Ella asintió furiosamente. «Sin pasos, solo niebla. Y ojos brillantes». Ryan suspiró, frotándose la cara. «Genial. Eso será divertido de recordar a las 3 de la mañana Verpe». Pero en el fondo, la tensión en su pecho se apretó, porque lo que fuera, ya no se escondía, comenzaba a mostrarse. Y si Ryan no tuviera cuidado, no solo estaría investigando la próxima desaparición, lo sería. Esta vez, era el señor Ancaster, un empresario seguro de sí mismo que había declarado audazmente que los fantasmas no eran más que superstición, que desapareció de su compartimento cerrado, desapareciendo como si se lo tragara el mismo aire. Los ojos de Félix se estrecharon mientras estaba parado frente al compartimento vacío donde se había visto a Lancaster. Un paquete de cigarrillos vacío y un vaso de whisky medio borroso sus únicos testigos. Correcto, por lo que el fantasma flota, emerge del vapor y elige a los pasajeros, como si estuviera comprando una comida gratis, murmuró Félix en voz baja, paseando de un lado a otro. Genial, fantasmas, en un tren, claro, ¿por qué no? El problema, sin embargo, era que no había un solo rastro de nada, sin cerraduras rotas, sin huellas, sin lucha, hollín vapor y una quietud inquietante colgando en el aire. Supongo que tendré que atrapar al fantasma en el acto, agregó Félix, rompiéndose los nudillos con una ligera sonrisa, aunque su paciencia había sido delgada desde hace mucho tiempo. Determinado, se estacionó fuera de los compartimentos de primera clase a las 11:30 de la noche, inclinándose casualmente contra la pared y fingiendo leer un periódico hecho jirones. Los minutos pasaban por horas, y justo cuando sus párpados comenzaron a caerse, el portero paseó, mirándolo con curiosidad. «¿Has estado parado allí durante una hora, señor?», comentó el portero, levantando una ceja. Félix mostró una sonrisa. «Disfruto de las paredes, cosas muy interesantes». «Las paredes», el portero suspiró y continuó caminando, murmurando por lo bajo. Félix regresó a su vigilia, sus ojos ahora fijos en el extremo más alejado del corredor, donde el carro experimental tarareaba ominosamente, brillando débilmente en la tenue luz. Cuando el reloj dio a las 11:57 de la noche, un frío escalofriante barrió el corredor, el aire engrosado con una presión extraña. El aliento de Félix se hinchó frente a él, y desde debajo de una de las puertas del compartimento llegó un débil silbido, como si el vapor estuviera goteando en el aire. Y luego, lo vio, no lo sintió primero, una figura sombría deslizándose a través de la niebla como un espectro. Surgió silenciosamente desde la dirección del carro experimental. «Bueno, verías eso», murmuró Félix con una sonrisa irónica. «Un fantasma que claramente no obtuvo el memorando de que no creo en él». La figura se desplazó por el corredor, superando a Félix sin siquiera una mirada. Félix dio un paso deliberado hacia adelante, su voz aguda con el sarcasmo. «Disculpe, señor, tiene un boleto». La figura se detuvo durante una fracción de segundo, el tiempo suficiente para que Félix la viera mejor, antes de evaporarse en el aire, como si nunca hubiera existido. Félix se quedó allí, mirando el espacio vacío, su boca formando una maldición silenciosa, brillante, flotante y grosero. «Perfecto», murmuró para sí mismo, pero cuando se volvió hacia atrás, algo le llamó la atención, un brillo de latón que reflejaba la luz de la linterna debajo de sus pies. Se inclinó hacia abajo,
recogiendo el pequeño objeto, un equipo de latón, de forma extraña, con bordes afilados y marcas débiles que parecían coincidir con los intrincados diseños que había visto en la máquina experimental. Félix giró el equipo en su mano, su ceja surgió cuando una sensación inquietante se deslizó sobre él. Se supone que esto no debe caer, murmuró. Una creciente sospecha lo roe. Sea lo que sea, no era solo una simple pieza de maquinaria de mal funcionamiento, era algo más siniestro. Sin perder otro segundo, Félix marchó directamente al compartimento de Albert, golpeando la puerta con más fuerza de la necesaria. Albert lo abrió lentamente, su rostro pálido, los ojos inyectados en sangre, y una taza de té agarrada en su mano, como si fuera una línea de vida. Es medianoche, gimió Albert. ¿Qué deseas? Félix no dijo una palabra, simplemente arrojando el equipo a la mano temblorosa de Albert. Felicitaciones, Albert. Creo que tu pequeño proyecto de ciencias se está desmoronando. La expresión de Albert pasó de una confusión cansada a un shock absoluto, mientras examinaba el equipo, su rostro drenaba el color. ¿Dónde lo hiciste? Se fue claramente horrorizado. Oh, ya sabes, respondió Félix, deadpan. Solo lo recogí después de que el fantasma flotante de vapor decidió pasar. Albert lo miró, los engranajes en su mente claramente zumbando. Estaba cuestionando todas las opciones de vida que lo habían llevado a este momento, y Félix pudo verlo en sus ojos abiertos y parpadeantes. ¿Qué es esto? Realmente. Félix cruzó los brazos, su mirada inquebrantable. Eso es lo que estoy tratando de descubrir. Albert abrió la boca, claramente a punto de hablar, pero luego la cerró, su vacilación gruesa en el aire. Félix dio un paso adelante, su postura rígida con frustración apenas contenida. Me gusta mi cuerpo en una sola pieza, Albert, dijo su voz atada con un borde de advertencia. Entonces, sea lo que sea que haga esa máquina, es mejor que la derrames ahora antes de que todo este tren se convierta en un parque temático embrujado. La cara de Albert giró un tono cianótico mientras se apretaba nerviosamente las manos alrededor del borde de la mesa. Se supone que debe, bien, teóricamente, generar energía al manipular la materia. Tartamudeó, el peso de sus palabras parecía aplastarlo físicamente, pero, que ha habido consecuencias involuntarias. Félix lo miró, inmóvil, sus labios presionaron en una delgada línea. Consecuencias involuntarias. Albert, faltan 3 personas. Este no es un efecto secundario, este es un mal funcionamiento. Uno que está matando a la gente. Albert se movió incómodamente, sus ojos salían desde el equipo en la mano de Félix a las paredes, como si la verdad pudiera materializarse de las sombras y consumirlo entero. Necesito revisar la máquina. Si las piezas se caen, podría ser peligrosa. La mirada de Félix se endureció, su frustración dando paso a la resolución fría. Sí, he retomado la parte del peligro. Muévanse antes de que alguien más reciba un baño de vapor permanente. La urgencia en la voz de Félix hizo que Albert se moviera más rápido, y los dos se apresuraron por el estrecho corredor. A medida que se movían, el débil zumbo de la máquina experimental vibró a través de las paredes, su misteriosa presencia palpable en el silencio opresivo. Los instintos de Félix le gritaban, pero la sensación de ser observado, los pelos en la parte posterior de su cuello de pie, lo tenía en segundo lugar. El fantasma, parece, nunca estuvo muy por detrás, pero cuanto más profundo fueron, más fuerte la sospecha de Félix creció de que este no era solo un simple caso de mal funcionamiento del equipo. No, algo más oscuro estaba en juego aquí. A medida que se extendía la noche, los rumores de Félix se agudizaron. Por la mañana, 2 pasajeros se habían ido,
dejando una atmósfera llena de tensión. Los carruajes de tercera clase zumbaron con susurros aterrorizados, y Félix encontró su sospecha creciendo con cada cara nueva que lo pasó. En este tren, prácticamente todos parecían sospechosos. Con los ojos pasando alrededor, marchó directamente hacia la sala de máquinas, golpeando una vez antes de intervenir sin esperar permiso. En el interior, el ingeniero principal, un hombre corpulento con brazos como troncos de árboles, y un bigote que podría haber tenido su propio código postal, miró de su trabajo, claramente molesto. «Kiretik-de», murmuró, su voz profunda y brusca. «¿Qué puedo hacer por ti?» Félix no perdió el tiempo. Levantó el equipo de latón. «Creo que esto se cayó de tu máquina de fatalidad». El ceño del ingeniero se profundizó cuando tomó el equipo en sus espesas manos. Sus dedos acariciaban brevemente el latón, como si tuviera algo de secreto solo que él podía desbloquear. «No es posible», murmuró, inspeccionando de cerca. «La máquina está sellada fuerte. Esto debe haber venido de otro lugar». Félix cruzó los brazos, su paciencia se adelgazó. «¿Te refieres a la otra máquina gigante y brillante que no está en este tren?» El ingeniero suspiró. Su rostro se hundió con una mezcla de agotamiento y renuncia. «Muy bien», finalmente admitió. Sus hombros se desplomaron. «El dispositivo ha sido temperamental». Félix levantó una ceja. Su mirada se estrechó. «¿Temperamental?» Albert lo llamó suavemente. «Diría que es más como la flexión de la realidad». El ingeniero desestimó el comentario con una ola. Su tono despectivo. «Es inofensivo. Además, no tiene nada que ver con las desapariciones». Félix se inclinó, su voz constante pero afilada. «3 personas se han ido. Hay un monstruo de hollín flotante que aterroriza el lugar. ¿Y me estás diciendo que la máquina brillante que zumba ominosamente no tiene nada que ver con eso?» El ingeniero vaciló por un momento. Su confianza se desmoronó. «Exactamente», dijo débilmente, su voz temblorosa como si sus propias palabras lo traicionaran. Félix no lo dejó pasar. «Increíble. Me aseguraré de notar su confianza en el informe oficial de mentiras». Pero antes de que pudiera presionar más, el conductor del tren arrastró la habitación. Su presencia llamó la atención como si fuera el dueño de todo el tren. «Detective Arcrite», comenzó el director, su voz firme y autorizada. «Necesito que dejes de entrometerte en cosas que no entiendes». Félix ni siquiera se estremeció, simplemente miró al conductor arriba y abajo con una expresión aburrida. «Oh, entiendo mucho. La gente está desapareciendo. Los hombres inútiles con bigotes están en negación, y aún no he desayunado». El conductor se profundizó, sus manos en sus caderas, como si estuviera a punto de dar una conferencia a Félix como un niño. «Deja la investigación a las autoridades cuando lleguemos a la próxima estación», dijo, su tono final, como si el asunto estuviera resuelto. Félix se recostó contra la pared, la sonrisa más leve tirando de sus labios. «Claro, simplemente me sentaré y dejaré que el asesino de vapor fantasma siga haciendo lo suyo, sin prisa». El ojo del conductor se agitó cuando Félix salió de la sala de máquinas, y su mirada se movió hacia un hombre alto y nervioso merodeando a las afueras del carruaje restringido. El sombrero del hombre se le puso bajo la cara, pero parecía estar tratando demasiado de parecer no interesado, como alguien que había sido atrapado en el acto de hacer algo mucho menos inocente que admirar el diseño del tren. Félix entrecerró los ojos, sintiendo problemas. «Muy bien, amigo. ¿Qué estás haciendo?» El hombre saltó como si hubiera sido atrapado tratando de escabullirse un pastel entero de una panadería. Su mano se sacudió torpemente mientras tartamudeaba. Solo admiraba la artesanía del tren. Félix le disparó una mirada penetrante, tomando la postura sospechosa. «¿Artesanía?» La voz de Félix goteó con incredulidad.
Te refieres al carruaje fuera de los límites con guardias armados de pie. El hombre se rió nerviosamente, tratando de encubrir su incomodidad. Está fuera de los límites, no tenía idea, respondió Jonathan, su voz vacilante. Félix inclinó la cabeza, su sospecha se volvió más aguda. ¿Cómo te llamas? Jonathan, murmuró el hombre, sus ojos cambiando, evitando la mirada de Félix. Félix levantó una ceja, sin impresionarse. ¿Estás seguro de eso? Definitivamente, tartamudeó Jonathan, su nerviosismo palpable. Félix cruzó los brazos, sudándole una mirada dura. Bien, bueno Jonathan, vienes conmigo, sin otra palabra. Félix marchó, empujando al hombre nervioso hacia el autocomedor, y lo metió en un asiento. Un agente estaba de guardia cerca, observando al hombre con cautela. Vigílalo, instruyó Félix, su voz fría, casi sin emoción. Este tipo podría cometer algún crimen de tren. Jonathan se dejó caer en la silla, murmurando por lo bajo sobre la injusticia, que era solo un simple entusiasta del tren. Félix no le prestó mucha atención mientras se giraba para irse, sintiendo que el caso se acercaba a su resolución. El Belfort Express llegó a la siguiente estación, y Félix entregó a Jonathan a las autoridades locales, con una sonrisa engreída en su rostro, sintiendo la oleada de la victoria. Aquí está tu culpable, declaró Félix, su voz llena de satisfacción. Lo encontré husmeando cerca del carro del dispositivo. Los agentes asintieron y arrastraron a Jonathan fuera del tren, a pesar de sus fuertes protestas. Juro que soy solo un entusiasta del tren, gritó, pero nadie lo escuchó. Félix se estiró, se inclinó hacia atrás, y se sintió satisfecho con su éxito. No más fantasmas flotantes, no más pasajeros desaparecidos. Todo ha vuelto a la normalidad. Regresó a su compartimento, su estómago gruñó con anticipación. El sándwich que había estado esperando durante 2 días, finalmente estaba en sus manos. Tomó un bocado, saboreándolo, pero justo cuando estaba a punto de tomar otro, un grito inconfundible resonó en el corredor. Félix gimió, masticando de mala gana, y luego se puso de pie. Cuando llegó a la fuente del ruido, una multitud ya se había reunido frente al compartimento 14. El portero estaba tocando con las llaves, claramente luchando por desbloquear la puerta. Siempre está bloqueado, murmuró Félix bajo su aliento, frotándose la frente. La puerta se abrió con un crujido, revelando un silencio misterioso. En el interior, el compartimento estaba vacío, excepto por una mano de reloj, sentada cuidadosamente en el asiento. Félix se inclinó, sus dedos cepillando el hollín que manchaba el metal frío. Un pesado suspiro escapó de sus labios mientras se levantaba, girando la mano del reloj en sus dedos, su mente acelerando. Correcto, murmuró, su voz baja y pensativa. Supongo que Jonathan no era el fantasma de vapor flotante después de todo. Un jadeo sonó de uno de los pasajeros cercanos. Esto significa que el fantasma todavía está a bordo. Los labios de Félix se curvaron en una sonrisa oscura, mientras metía la mano del reloj en su bolsillo. Oh, absolutamente, dijo, su voz baja peligrosa. Y apostaría a que recién está comenzando. Un pensamiento cruzó su mente mientras miraba la puerta. Un paso a la vez, Félix. Un paso a la vez. Félix tenía 2 reglas en la vida. Una, nunca confiar en un sándwich con carne cuestionable. Y 2, si las figuras misteriosas comienzan a aparecer sin vapor, es hora de dejar de hacer preguntas y comenzar a golpear. Esta noche, estaba contando con la segunda regla. Félix se sentó en un banco a las afueras del carruaje restringido, con los brazos cruzados sobre su pecho, fingiendo que la siesta. Su mente, sin embargo, estaba lejos de descansar. El plan era bastante simple: ir a la ominosa máquina brillante, esperando que el fantasma hiciera su aparición a medianoche,
como siempre lo hacía. Ya había pasado por las mociones de arrestar a algunos sospechosos, pero ninguno de ellos había resultado ser el escurridizo culpable. Por lo tanto, un replanteo de la máquina era la opción más directa que quedaba. Nada como un stakeout de un fantasma para concluir un día largo y agotador. Félix murmuró amargamente, inclinando su sombrero más abajo sobre sus ojos, ocultando su mirada del resto del mundo. El tren retumbó constantemente a lo largo de las vías, sus ruedas rayadas en una pausa rítmica, que hizo poco para calmar la tensión en el pecho de Félix. Había arrestado a un pasajero inocente sin pensarlo dos veces, y comenzaba a cuestionar la solidez de sus propios métodos. Las desapariciones continuaban, y Félix no estaba más cerca de resolver el misterio que cuando abordó por primera vez el Belfort Express. Si esta tendencia continuaba, podría comenzar a detener a las personas solo por parecerse demasiado a sus asientos o leer sospechosamente. Félix suspiró y miró hacia el corredor con poca luz, las sombras que se arrastraban a lo largo de los bordes de las tablas del piso. Mirgé murmuró en voz baja, tratando de sacudirse su frustración. Es demasiado tarde para eso. Miró su reloj de bolsillo, 12:02 de la noche. Estaba a punto de comenzar a dudar de siquiera vislumbrar al fantasma, cuando de repente, a las 12:03 el tren se detuvo abruptamente, golpeando los frenos como si el motor en sí fuera entrometido. Félix fue arrojado hacia adelante. Su cuerpo golpeó la parte posterior de un asiento cercano con un ruido sordo. Su rostro se perdió por poco en una rejilla, y el equipaje cayó de los compartimentos de almacenamiento aéreo, chocando hacia el piso. Un grito resonó en el pasillo cuando se desató el pánico. Encantador, gruñó Félix, apretando los dientes, aún luchando por estabilizarse contra el caos repentino. Pero a medida que los pasajeros se apresuraban, algo mucho más inquietante llamó la atención de Félix. Una figura encapuchada apareció en el otro extremo del pasillo, parada tan quieta y siniestra como la sombra oscura que proyectaba. El estómago de Félix cayó cuando la figura pareció materializarse de la nada, la tela de la capa fluyendo como humo en la tenue luz. Su corazón se aceleró. Su aliento se hizo más rápido. No este tipo otra vez. Félix entrecerró los ojos, centrándose en la figura, mientras comenzaba a deslizarse por el corredor hacia él. Se movió con una sensación de certeza y malevolencia, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces. La energía que lo rodeaba, gritaba villano, como algo directamente de una pesadilla. Y los instintos de Félix se apagaron. Se preparó. Correcto, murmuró Félix, su voz apretada con la tensión del momento. Es hora de seguir la regla número 2. Sus dedos se acurrucaron en puños, y con un movimiento rápido, se lanzó hacia adelante, se preparó para enfrentar el espectro. Pero justo cuando sus manos se extendían, el mundo parecía torcerse. La figura evadió su comprensión sin esfuerzo, como si fuera parte de la niebla. Félix se estrelló contra el aire, su cuerpo se sintió sin peso antes de golpear el metal frío de la pared del tren. Su cuerpo protestó contra el impacto, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció a través de la puerta de la sala de máquinas cerrada, desvaneciéndose sin dejar rastro. Félix tropezó hacia adelante, aturdido, su visión borrosa, y sus piernas cedieron debajo de él. Su mente se aceleró. ¿A dónde fue? ¿Qué era esa cosa? Pero antes de que pudiera recuperarse, todo el corredor pareció girar a su alrededor, y luego todo se volvió negro. Lo último que vio fue el brillo de la puerta de acero, burlándose de él con su finalidad. Lo siguiente que Félix sabía era que estaba siendo abofeteado despierto. Sus ojos se abrieron, su cabeza golpeó, y gimió mientras parpadeaba contra la dura luz. Era Albert, el ingeniero asistente nervioso, que se veía más aterrorizado de lo habitual. Detective,
Despierta. Albert siseó, dándole otra bofetada por si acaso. Félix se quejó, todavía aturdido. Dije de tratar mi cara como un tambor, murmuró aturdidamente, frotándose su mejilla mientras lentamente se sentaba. Su mente nadaba en confusión, su cuerpo se sentía dolorido, y todo había sucedido tan rápido. Albert flotaba sobre él, con los ojos muy abiertos, el pánico claro en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó Félix, aún tratando de reunir su rumbo. Su cabeza palpitaba, y en algún lugar profundo de la bruma de sus pensamientos, sus instintos de detective susurraban una advertencia. Probablemente deberías haberte agachado. Félix parpadeó, su mirada cayendo hacia la pared detrás de él, donde algo llamó su atención. Allí, grabado en la madera en letras largas e irregulares, estaba un mensaje. Su sangre se enfrió mientras sus ojos rastreaban las palabras que parecían arder en la pared con una energía antinatural e inquietante. No puedes detener lo que ya ha comenzado. Félix se quedó mirando el mensaje, su mente funcionando a toda velocidad. Eso es inquietante, innecesariamente dramático, murmuró para sí mismo, pero su voz vaciló mientras un escalofrío corría por su columna vertebral. Albert, todavía nervioso, miró entre Félix y las misteriosas palabras en la pared. Sus ojos estaban muy abiertos de miedo, su voz era un simple susurro. Lío. ¿Quién hizo esto? Su miedo era palpable. Félix no respondió de inmediato. Miró las palabras, su mente acelerando con posibilidades. No había duda en su mente ahora, el fantasma no era solo una historia de terror o una broma al azar. Esta era una serie de eventos cuidadosamente orquestados, y apenas comenzaba a desarrollarse. La cabeza de Félix palpitaba mientras se empujaba hacia arriba, gimiendo. Se limpió una mancha de sangre de su labio e intentó sacudirse los vertiginosos efectos de su colisión con el piso. Ah, solo tu típico fantasma de tren con una inclinación por el graffiti, murmuró. El sarcasmo apenas ocultaba la frustración y el desconcierto. Albert, sin embargo, no compartió su humor negro. La mirada nerviosa del ingeniero asistente se lanzó, como si esperara que otro desastre cayera de las vigas. Félix podía sentir su inquietud, y solo se sumó a la sensación de que algo mucho peor acechaba, algo más que un simple fantasma. Correcto, correcto. Pero Félix, hay otro problema, dijo Albert, su voz agrietada. Félix se congeló, su corazón dio un salto. ¿Más grande que un ataque fantasma?, preguntó, la pregunta dejando sus labios con un borde de incredulidad, a pesar de que sospechaba que en su mundo, cualquier cosa podría ser peor. Albert dudó, claramente luchando por articular lo que estaba a punto de decir. Su voz cayó a un susurro, casi como si compartirlo en voz alta lo haría real. El tren está acelerando, y no podemos detenerlo. Félix parpadeó, atónito por la declaración. Su mente corrió para conectar los puntos, pero ninguno de ellos tenía sentido. Espera, ¿qué?, repitió con la esperanza de que el absurdo de la situación se aclarara si acababa de escuchar las palabras nuevamente. El tren está acelerando por sí solo. Sus ojos se encerraron en Albert, que ahora estaba temblando, sus manos temblando a sus costados. Félix se volvió para mirar por la ventana, como si esperara que el movimiento constante y rítmico de las vías le tranquilizara. Pero no, nada era normal. El tren estaba avanzando a una velocidad antinatural. Mekiadi se dejó escapar una risa baja e incrédula. Entonces, no solo tenemos un asesino fantasma a bordo, sino que ahora tenemos un tren fugitivo. ¿Estamos en algún tipo de crossover de comedia de terror? Sus palabras colgaban en el aire, el amargo sabor de la incredulidad todavía fresco en su boca, pero la cara de Albert no estaba sonriendo,
El dispositivo, de alguna manera, se alimenta del motor. Está acelerando, y no lo controla. Albert continuó, su voz se tensó, como si no creyera lo que estaba diciendo, pero no tenía otra explicación. Félix pellizcó el puente de su nariz, su paciencia se escapó. ¿Me estás diciendo que este tren es conducido por una máquina impulsada por fantasmas? Y nadie pensó, no lo sé, advertir a alguien. Dejó escapar un suspiro frustrado. Su mano cayó a su lado mientras luchaba para mantener su creciente pánico bajo control. Esto se intensificaba rápidamente más allá de lo que había lidiado antes, y para empeorar las cosas, ahora este dispositivo se está alimentando con el motor, nos hace ir más rápido. Fantástico. Su voz goteó con sarcasmo cuando su mente giró con todas las formas en que esto podría terminar. Y ninguna de ellas era buena. Albert asintió lentamente. La gravedad de la situación finalmente se hundió. Félix sacudió la cabeza con incredulidad, aún incapaz de entender el caos que se desplegaba ante él. Genial. Siempre quise que mi obituario leyera, afectado por un fantasma. Murió en un tren FUGITIBO. El humor seco fue su mecanismo de defensa. Cuando todo lo que lo rodeaba se estaba desmoronando, el humor era lo único que le impedía perder la compostura. Muy bien, Albert, supongamos esto antes de que ambos terminemos en el más allá, y el tren también lo haga, dijo Félix, empujando hacia adelante. Albert, pálido y sudoroso, dudó. «Estás entrando en la sala de máquinas, señorita». Félix se encontró con su mirada con la resolución de acero. «Oh, absolutamente. Alguien necesita decirle a este fantasma que se detenga con los golpes y comience a leer un manual sobre la seguridad del tren», sonrió Félix, aunque no llegó a sus ojos. No estaba seguro de lo que era peor, el fantasma, el tren fugitivo, o el hecho de que ahora estaba a cargo de manejar ambos. Con su resolución de acero, Félix y Albert se dirigieron a la sala de máquinas. Mientras se acercaban a la puerta, el vapor siseó de las grietas como una serpiente enojada, el sonido resonando en todo el estrecho salón. Félix miró a Albert, su expresión ilegible. «¿Qué tan seguro estás de que esto no explote el segundo que abro esa puerta?» La voz de Albert tembló ligeramente mientras se encogió de hombros. «Alrededor de 20%. Félix puso los ojos en blanco. «Fantástico, solo las probabilidades que esperaba». Sin otra palabra, Félix agarró la manija y abrió la puerta. El ruido que los recibió fue ensordecedor, se vertió en olas, empañando el espacio. En el interior, la sala de máquinas era nada menos que caótica. El dispositivo experimental en el centro de la habitación brillaba con una luz azul fría y antinatural, su potencia fuera de control. Los engranajes giraban erráticamente, chocando con una velocidad aterradora. Toda la habitación temblaba. La creciente velocidad del tren hacía que el piso vibrara violentamente. Félix se estabilizó contra el marco de la puerta, su corazón latiendo en su pecho mientras la vista abrumadora del dispositivo llenaba su visión. Cada movimiento parecía que podía hacer que el tren se desplomara a lo desconocido. En medio del caos estaba el ingeniero principal. Sus mangas estaban enrolladas, su cara empapada de sudor, y sus ojos muy abiertos con pánico. La mirada de Félix se clavó en él. «Muy bien. Vas a explicar todo esto antes de comenzar a sacar cosas al azar. Nadie sale vivo de aquí a menos que hables». El ingeniero se limpió la frente con un trapo, y con un suspiro profundo y cansado, conoció los ojos de Félix. «No entenderías, detective. Es complicado». Los ojos de Félix se estrecharon. «Pruébame. Una vez resolví un caso que involucró a un pato, un diamante robado y un mayordomo muy enojado. Entonces, créeme cuando digo que mi bar por complicado es muy alto». El ingeniero dudó, pero antes de que pudiera hablar,
El tren se tambaleó violentamente, sacudiendo a todos fuera de balance. Los pies de Félix se deslizaron contra el piso, pero rápidamente recuperó su equilibrio, decidido a no dejar que este caos lo consumiera. Sus instintos ya estaban disparados. Este no era solo un tren fugitivo, esto era algo más, algo mucho más oscuro, y tenía que detenerse antes de que fuera demasiado tarde. El general suspiró profundamente. Su mirada se lanzó al dispositivo enigmático delante de él. Félix, murmuró, girando lentamente. Sus ojos se redujeron. No se trata solo de generar energía, ¿verdad? La expresión del ingeniero cambió a uno de inquietud. ¿Qué quieres decir? Félix cuestionó. Pensé que era para la teletransportación. La voz de Albert tembló mientras hablaba, todavía lidiando con la situación imposible. La máquina, soltó, se supone que debe mover objetos al instante, pero nunca contabilizamos mentes. Sus palabras se despidieron. Un escalofrío frío arrastrándose por su columna vertebral. Félix parpadeó, tratando de comprender la magnitud de lo que se decía. Teletransportación, en un tren. Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Qué esperabas lograr? ¿Enviar a las personas a sus destinos, sin pasar por las pistas por completo? Algo así, respondió el ingeniero, pellizcando el puente de su nariz, el peso de su situación que se hunde. Déjame adivinar, dijo Félix, su voz aguda, la razón por la que la gente está desapareciendo, es porque se están teletransportando al olvido, ¿verdad? La cabeza del ingeniero se sacudió lentamente. No, dijo, su tono oscurecido, no el olvido. Alguien lo ha estado controlando, como si estuviera en la señal. El aire en la habitación parecía espesarse, y desde detrás de la máquina, surgió una figura alta e imponente. Su silueta estaba enmarcada por la dura luz de la maquinaria, la sonrisa presumida en su rostro revelando el tipo de confianza que solo un hombre con poder podía llevar. «Ah, señor Thornton», murmuró Félix. Su sospecha volvió a la certeza. Debería haberlo sabido. Thornton, uno de los industriales más ricos a bordo del tren, se puso de pie con un traje de diseñador que gritaba en exceso. Sus ojos brillaban con una peligrosa seguridad mientras consideraba a Félix con diversión poco velada. «Detective Arite», dijo, su voz goteaba de burla. «Me preguntaba, ¿cuánto tiempo te llevaría resolverlo?» Los labios de Félix se acurrucaron en una sonrisa sombría. «Eres el responsable de los avistamientos de fantasma de vapor flotante». «No». Thornton se rió ligeramente agitando una mano despectiva. «Por favor, simplemente he estado usando la máquina para moverme alrededor del tren. Sin embargo, puedo ver cómo eso podría haber inestable a algunos de sus pasajeros». Albert se quedó congelado, con la boca seca. «¿Pero por qué?», preguntó. Se volvió hacia las colis en tisación de temor. Thornton enderezó su corbata con un movimiento practicado de su muñeca. Sus ojos se estrechaban. «Simple», dijo fríamente. «Mis rivales estaban a bordo. Este dispositivo, simple dicen temios, murreple dicen temortos, me dio una forma de eliminarlos sin dejar rastro». Félix gimió por lo bajo. «Ah, el tipo rico clásico. Elimina la competencia con un proyecto científico ilegal. No podría simplemente quedarse con el mercado de valores como todos los demás, ¿eh?» La mirada de Thornton parpadeó con algo oscuro, casi depredador. «¿Dónde está la diversión en eso?» Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo más, el tren se sacudió violentamente. El zumbido del dispositivo se movió hacia un gruñido profundo y gutural, el tipo de sonido que hizo que los pelos en la parte posterior de sus cuellos se pusieran en el extremo. La cara de Albert se agotó de color. «Creo que», su voz vaciló cuando sus ojos se abrieron de horror. «Creo que la máquina está a punto de destrozarse». La expresión de Félix se oscureció, e inmediatamente se puso las mangas.
Su mente ya estaba en movimiento. Genial, murmuró, agrietándose los nudillos. Me encanta prevenir explosiones mientras lucho contra el crimen. Thornton se lanzó hacia los controles, torciendo desesperadamente las perillas y las palancas, y tirando de ellas. Todavía puedo arreglarlo, gritó sobre el estruendo. Los ojos de Félix parpadearon, y en un instante, agarró a Thornton por el collar, tirando de él con un movimiento rápido. No espetó, has terminado de jugar al conductor del tren. Estalló una breve pero intensa pelea. Thornton agitaba mientras intentaba liberarse, mientras que Félix lo luchó con sorprendente facilidad, sus movimientos calculados y precisos. Mientras tanto, Albert estaba hurgando frenéticamente con los controles de la máquina, con los dedos temblando. ¿Cómo lo apago?, gritó, pánico arrastrándose en su voz. Félix, a mitad de tacleada, gritó sobre su hombro, no toques nada que brille en azul. Albert se congeló, sus ojos se abrieron cuando vio todo el panel de control bañado en una misteriosa luz azul. Todo es azul brillante. Lloró, terror en su voz. Félix maldijo por lo bajo, mirando cuando Thornton casi se resbaló de su agarre. Luego, su mirada aterrizó en una gran palanca roja siniestra en el extremo más alejado de la máquina. Los ojos de Félix brillaron con determinación. «Oh, me encantan las palancas rojas», murmuró, sonriendo malvadamente. Ignorando las protestas de Thornton, se abalanzó por la palanca, tirando de ella con todas sus fuerzas. La máquina salpicó violentamente, chispas volando en todas direcciones mientras dejaba escapar un jadeo agonizado. Por un momento, el tren pareció estremecerse bajo la tensión, su velocidad se desplomó rápidamente. Albert, atrapado desprevenido por la repentina caída, apenas logró quedarse de pie. Thornton derrotado, hundido contra la máquina, su expresión una mezcla de furia e incredulidad. «Arruinaste todo», escupió. Félix sonrió, limpiando una cuenta de sudor de su frente. «Bien», dijo, «ahora finalmente puedo dormir esta noche». Cuando el tren llegó a la siguiente estación, Thornton fue esposado, una expresión sombría en su rostro cuando las autoridades locales lo llevaron. Los agentes y pasajeros estallaron en fuertes aplausos. Sus vítores reverberaron en todo el tren como si Félix hubiera luchado contra un dragón. «Gracias, detective», alguien llamó a la multitud, su voz teñida de asombro. Félix levantó una mano en reconocimiento, saludando perezosamente, aunque no era uno para disfrutar de elogios. «Tomen el crédito», murmuró, su tono indiferente. «Maldita sea el trabajo del día». Albert, que todavía se veía pálido y un poco agotado, se acercó a él, una expresión vacilante persistente en su rostro. «Detective», comenzó, la voz temblando ligeramente, «la máquina se ha ido». Félix se volvió, siguiendo el dedo puntiagudo de Albert hacia la sala de máquinas. Sus ojos escanearon el espacio que había sido momentos antes el epicentro del caos. Ahora, todo lo que quedaba eran débiles marcas de quemaduras en las paredes, un testimonio silencioso del desastre que casi había ocurrido. El ceño fruncido de Félix se profundizó mientras se rascaba la cabeza, la confusión giraba en su mente. «Bueno, eso es sospechoso», murmuró en voz baja, sus pensamientos girando. La tripulación del tren comenzó a limpiar el desastre, pero Félix no pudo sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Las preguntas inundaron su mente. ¿Dónde se había ido la máquina? Alguien lo había tomado, pero cuanto más lo pensaba, más una cosa se volvió claramente clara. Los días de Félix Arite de lidiar con los dispositivos de teletransportación de vapor deshonestos estaban lejos de terminar. Félix no era uno para el autoalarde, pero en ese momento se permitió una tranquila sensación de satisfacción. Había salvado el tren de cierta destrucción,
Expuso a un industrial corrupto y evitó por poco ser volado en pedazos por un experimento que salió terriblemente mal. Cuando Scotland Yard le presentó una medalla brillante y un apretón de manos mediocre, aceptó ambos con el tipo de gracia que solo alguien que no había dormido en 2 días podría reunir. «Bien hecho, Arite», dijo el inspector Hayes, abofeteándolo en la espalda con una sonrisa. «Previste una catástrofe». Félix sonrió. Su agotamiento ahora se manifestaba en forma de sarcasmo mordido. «Oh, claro», respondió con una risa seca. «Solo un miércoles promedio. Asegúrese de pasar la próxima vez que su tren intente teletransportarse a otra dimensión». Hayes levantó una ceja. «No estoy seguro de si debería ser divertido o preocupado», dijo. «¿Fue ese sarcasmo?», preguntó, a medias. Félix asintió, su voz goteando de ironía. «Sí, ese fue definitivamente sarcasmo». La predicción de Félix demostró ser cierta. Dentro de las horas, los ricos industriales, que habían estado detrás del proyecto Ghost Train, disolvieron su asociación. «Es mejor no entrometerse en cosas que no entendemos», murmuró uno de ellos nerviosamente, su rostro todavía pálido por la terrible experiencia. Félix no pudo evitar inhalar con diversión. «Eso es exactamente lo que dije», respondió con una sonrisa irónica. «Antes de que uno de ustedes intentara evaporar a sus socios comerciales nuevamente, los industriales, visiblemente avergonzados, prometieron abandonar las empresas científicas peligrosas, y en cambio, se centrarían en actividades más seguras, como abrir más tiendas de sombreros de alta gama». Félix les dio aproximadamente una semana antes de que uno de ellos inventara accidentalmente una tostadora de rayos de muerte. Varios días después, Félix se encontró a bordo del Belfort Express, el zumbido tranquilo del tren el único sonido que rompió la quietud de la sala de máquinas. La máquina, la que había causado tanto caos, las luces brillantes, la energía zumbante, la misteriosa presencia que había llenado el aire, se había ido. La habitación, una vez viva con tensión y peligro, ahora permanecía en silencio. Félix caminó por el espacio lentamente, como si esperara que algo se revelara. La ausencia de la máquina solo profundizó el misterio. ¿Había desaparecido realmente, o simplemente estaba escondida, esperando el momento adecuado para resurgir? El silencio, en cierto modo, era aún más inquietante que el caos que se había desarrollado. Félix se detuvo, sus ojos escaneando la habitación vacía mientras su mente se aceleraba. No podía sacudirse la sensación de que algo mucho más peligroso que un industrial teletransportante estaba en juego aquí. La máquina no era solo una herramienta para la teletransportación, había sido algo más, algo mucho más oscuro. No podía poner el dedo en lo que era, pero Félix sabía una cosa segura: el verdadero misterio no había terminado, y lo que se había puesto en marcha aquí estaba lejos de terminar. Con un suspiro, Félix pasó una mano por su cabello. El agotamiento lo presionaba como un peso, pero no había tiempo para descansar. Las sombras solo se habían profundizado, y Félix Arite estaba seguro de que esto era solo el comienzo de algo mucho más retorcido. Se giró, y se abrió paso por el corredor oscuro del tren, sus pasos resonando siniestros en el auto ahora silencioso. No podía escapar de la sensación de que estaba siendo arrastrado a una red mucho más grande de secretos, secretos que tomarían más que el ingenio de un simple detective para desentrañarse. Los engranajes, las luces brillantes, el zumbido suave de la máquina, todo se había ido. En su lugar, la sala de máquinas no era más que un páramo quemado. La madera carbonizada se astillaba en fragmentos irregulares, los medidores destrozados yacían esparcidos como reliquias olvidadas, y un olor espeso y sofocante de metal quemado y tonterías quemadas llenaba el aire. Aferrándose a las paredes,
los pisos y los pulmones de Félix. Era como si la habitación hubiera sido consumida por un fuego invisible, uno que no había dejado nada a su paso excepto destrucción. Félix se agachó en el centro de los restos, sus dedos rozando la fina capa de cenizas que cubría el suelo, buscando alguna señal de lo que una vez había estado allí. Sus ojos escanearon las ruinas, pero no había rastro de la máquina. No quedaba rastro del extraño y etéreo dispositivo de teletransportación que casi había destrozado el tren. Hacía solo unos momentos. Sacudió la cabeza, murmurando para sí mismo con incredulidad. No queda nada, dijo, su voz teñida de frustración. A su lado, el señor Whiskers, quien de alguna manera había logrado seguirlo al tren en el caos, maulló suavemente desde la esquina. Félix miró al gato, rascándose la cabeza con un suspiro. Sí, lo sé, si hubiera salvado la máquina, podríamos haber teletransportado directamente al mercado de pescado. La verdadera oportunidad perdida, dijo con una risa seca, aunque el humor en su voz estaba atado con una corriente de inquietud. Se enderezó, listo para irse, pero algo brilló en la esquina de su ojo, algo pequeño, metálico, medio enterrado en el hollín y la mugre. Sus ojos se estrecharon, y se agachó nuevamente, sus dedos cepillando suavemente las cenizas para revelar un pequeño equipo. Pero este no era cualquier equipo, era diferente a todo lo que había visto. Sus bordes estaban ligeramente usados, y su superficie estaba grabada con marcas extrañas que parecían pulsar con un ritmo misterioso. Cuando Félix lo recogió, el débil sonido de un tic-tac se hizo más fuerte, y un escalofrío frío recorrió su columna vertebral. Era casi como si el equipo estuviera vivo. Su latido mecánico era un susurro de algo mucho más oscuro que solo una máquina rota. Félix lo miró, sus ojos se estrecharon aún más. Bueno, eso no es sospechoso en absoluto, murmuró en voz baja, rodando el equipo entre sus dedos. Pulsaba débilmente, como una criatura viviente, su clic mecánico llenando el silencio de la habitación en ruinas. Casi podía sentir la tensión en el engrosamiento del aire con cada latido, el peso de algo peligroso que acechaba debajo de la superficie. Satisfecho de que el dispositivo no estaba a punto de explotar en su mano, Félix lo metió en el bolsillo interior de su abrigo, una sombría sensación de presentimiento que se arrastraba en su pecho. Lo que fuera que esto fuera, estaba lejos de terminar. Cuando se giró para irse, el silbido más débil resonó en la habitación, cortando el silencio como un cuchillo afilado. Félix se congeló, cada músculo de su cuerpo se bloqueó en su lugar, su corazón saltó un ritmo mientras escaneaba la habitación vacía. Sus ojos se estrechaban bajo sospecha. Nada se movió. La habitación estaba quieta. Pero luego, desde la esquina más lejana, una leve bocanada de vapor se acurrucó en el aire, casi como si fuera un aliento escapando de algo invisible. Félix inclinó la cabeza, su mirada se fijó en el acto. Muy bien, ¿quién todavía está aquí?, llamó, su voz atravesando la quietud. Pero no hubo respuesta, solo el silencio ensordecedor que parecía asentarse sobre todo. El señor Whiskers, inmutado por los extraños acontecimientos, sacó la cola y le dio un maullido breve y molesto. Félix levantó una ceja. Pipes con fugas, murmuró, su tono despectivo, tratando de convencerse a sí mismo de que era solo la maquinaria del mal funcionamiento del tren. Pero cuando alcanzó la puerta, a punto de salir de la habitación, un susurro suave y apenas audible llenó el aire. No era un ruido que podría haber venido de cualquier ser vivo. Era demasiado débil, demasiado escalofriante. No puedes detener lo que ya ha comenzado. Las palabras parecían colgar en el aire, haciéndose eco de la habitación, persistentes en la mente de Félix. Se congeló en medio paso, los pelos en la parte posterior de su cuello de pie.
Un sudor frío goteó por su columna vertebral, cuando el susurro reverberó en su cráneo. Una sensación inquebrantable de temor se asentó sobre él. Suspiró fuertemente, exhalando una respiración larga y dramática. «Oh, vamos», murmuró, tirando de su sombrero más abajo sobre sus ojos, tratando de bloquear la sensación opresiva de inquietud que había sacado raíz en su pecho. «Acabo de arreglar este desastre». Pero no fue de ayuda. Las palabras, la advertencia, ya se habían metido bajo su piel, y no podía sacudirse la sensación de que algo más siniestro estaba en juego. Lanzó una mirada final a la sala de máquinas destruida, los restos de la máquina todavía fumando débilmente en la esquina. Sacudiendo la cabeza, se dio la vuelta, obligándose a avanzar. No había sentido de alivio en él ahora. No servía de nada tratar de averiguar qué había sucedido. Aún no. Señor. Whiskers trotó a su lado, felizmente inconsciente de las fuerzas oscuras que parecían agitarse dentro del corazón del Belfort Express. El tren retumbó en silencio cuando comenzó a salir de la estación. Su motor gruñó suavemente debajo de las luces tenues y parpadeantes del corredor. Pero Félix tenía una sensación inquietante que le roía. Algo estaba mal. No podía colocarlo. Pero el aire se sentía lleno de algo desconocido, algo peligroso. No había visto lo último de lo que había salido mal con esa máquina, ni había visto la última de la misteriosa fuerza que parecía estar inquietando el tren. El asesino de vapor flotante, los susurros, el equipo, todo estaba conectado, y Félix podía sentir el peso de todo, pesado en su pecho. A medida que el tren se movió más hacia la noche, la oscuridad afuera presionando, Félix sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho peor. Su viaje estaba lejos de terminar. Los misterios a prueba de vapor del Belfort Express acababan de comenzar.